Carlos Villagrán es un nombre inseparable de la cultura pop latinoamericana gracias a un personaje, Kiko. Pero detrás de ese niño consentido de traje de marinero y cachetes inflados, hay una historia de talentos, éxitos rotundos, controversias amargas y la ineludible sombra del encasillamiento. Acompáñanos a desentrañar la vida de un artista que, para millones, siempre será el entrañable y a veces exasperante vecino del Chavo. Su historia y orígenes. Los primeros pasos de un futuro icono. Carlos Villagrán Eslava llegó a este mundo el 25 de enero de 1944 en la vibrante Ciudad de México. Sus inicios no estuvieron ligados directamente a los escenarios o la televisión, sino al mundo de la fotografía. Se desempeñó como fotógrafo de prensa en el periódico El Heraldo de México, una labor que, sin saberlo, lo acercaría al universo del espectáculo. Este trabajo le permitió no solo afinar su ojo para el detalle, sino también codearse con figuras del medio artístico y comprender la dinámica de la farándula mexicana. Fue en ese ambiente donde su peculiar sentido del humor y su capacidad para crear personajes con gestos y voces distintivas comenzaron a sobresalir. Se cuenta que, en eventos y reuniones, Villagrán era el alma de la fiesta, imitando a la gente y desarrollando esa vena cómica que pronto lo catapultaría a la fama. Antes de Kiko, Carlos ya era un showman natural, con una chispa que lo hacía destacar. Su paso por la fotografía fue, en cierto modo, una escuela informal de observación y caracterización que puliría su talento innato para la comedia. ¿Su trabajo y carrera en El Chavo del Ocho fue el nacimiento de una leyenda? La carrera de Carlos Villagrán tomó un giro trascendental cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Su encuentro se dio en un programa de variedades llamado El Club del Chori, donde Villagrán ya exhibía su talento para el humor. Chespirito, un genio de la escritura y la comedia, reconoció de inmediato el potencial de Carlos. Así, en 1971, Carlos Villagrán se integró al elenco de lo que se convertiría en uno de los programas más influyentes de la televisión hispanohablante, El Chavo del Ocho. Allí nació Kiko, originalmente Kiko, el personaje que definiría su vida. Kiko era un personaje singular, un niño de 8 años, vestido con un traje de marinero, con mejillas infladas que le daban un aspecto cómico y distintivo. Era el hijo único de Doña Florinda, una viuda sobreprotectora que lo consentía en exceso y lo defendía de cualquier percance, real o imaginario. La personalidad de Kiko era una mezcla hilarante de inocencia infantil. En 1971, Carlos Villagrán se integró al elenco de lo que se convertiría en uno de los programas más influyentes de la televisión hispanohablante, El Chavo del Ocho. Allí nació Kiko, originalmente Kiko, el personaje que definiría su vida. Kiko era un personaje singular, un niño de 8 años, vestido con un traje de marinero, con mejillas infladas que le daban un aspecto cómico y distintivo. Era el hijo único de Doña Florinda, una viuda sobreprotectora que lo consentía en exceso y lo defendía de cualquier percance, real o imaginario. La personalidad de Kiko era una mezcla hilarante de inocencia infantil, prepotencia, envidia y una profunda ingenuidad. Gestos inconfundibles, sus cachetes inflados, que lograba guardando aire, su forma de caminar con las manos en los bolsillos y su expresión de fastidio o superioridad. Dinámica con los personajes. La relación con el Chavo, su amigo y eterno rival, era el motor de muchas de las tramas. Su envidia por los juguetes del Chavo, aunque éste no los tuviera, o su constante comparación de sus posesiones con las de los demás, eran fuente inagotable de comedia. A pesar de su fanfarronería, Kiko también mostraba destellos de bondad y vulnerabilidad, lo que lo hacía tridimensional y entrañable. El éxito de El Chavo del Ocho fue meteórico y global. Se transmitió en prácticamente todos los países de habla hispana y se dobló a múltiples idiomas. Carlos Villagrán, como Kiko, se convirtió en una estrella internacional, su rostro y su voz reconocidos por millones de niños y adultos en todo el continente. Fue la época dorada de su carrera, un periodo de creatividad desbordante y de una conexión sin precedentes con el público. Lida y la polémica con Chespirito, una ruptura que marcó una era. La cima del éxito de El Chavo del Ocho fue acompañada, lamentablemente, por tensiones internas que culminaron en la salida de Carlos Villagrán del elenco en 1978. Esta ruptura se convertiría en una de las polémicas más sonadas y duraderas en la historia de la televisión mexicana, dejando cicatrices que tardarían décadas en sanar. Las razones detrás de la partida de Villagrán son complejas y han sido objeto de diversas interpretaciones.
Disputa por el protagonismo y los derechos de autor. La versión más aceptada, y en la que ambos protagonistas han coincidido en diferentes momentos, es que Villagrán sentía que el personaje de Kiko había alcanzado una popularidad que merecía un mayor reconocimiento, tanto en términos de protagonismo en las tramas como en la compensación económica por el uso del personaje. Roberto Gómez Bolaños, como creador y autor de los personajes y guiones, sostenía que la propiedad intelectual le pertenecía a él. Esta diferencia de visión sobre quién era el dueño de Kiko, si el creador o el intérprete, fue un punto de fricción crucial. Celos profesionales. Se ha especulado que la inmensa popularidad de Kiko, a veces incluso superando en el gusto del público a otros personajes, pudo generar cierta fricción o celos creativos dentro del elenco, aunque esto es más una inferencia que una declaración confirmada. Problemas personales. Aunque nunca se confirmó públicamente en detalle, la convivencia diaria durante años en sets de filmación a menudo genera roces personales. Algunas versiones apuntan a tensiones en las relaciones interpersonales entre el elenco principal, que podrían haber contribuido a la decisión de Villagrán de buscar nuevos horizontes. La separación fue amarga. Villagrán intentó seguir utilizando el nombre Kiko, pero Roberto Gómez Bolaños, dueño de los derechos del personaje, se lo impidió legalmente. Esto obligó a Carlos a cambiar la grafía a Kiko para sus proyectos posteriores. Esta disputa legal y personal no solo afectó su relación profesional, sino que también generó un distanciamiento personal que duró muchos años, hasta una eventual, y tardía, reconciliación pública, que fue más un gesto de cortesía y madurez que una vuelta a la antigua amistad. La salida de Kiko de El Chavo del Ocho dejó un vacío notable en el programa. Aunque se intentó llenar con nuevos personajes, la química y las dinámicas que Villagrán aportaba eran irreemplazables. Este suceso marcó un antes y un después para ambas partes. Para Chespirito, fue un desafío mantener la frescura del programa sin uno de sus pilares. Para Villagrán, fue el inicio de un camino independiente, pero siempre bajo la sombra de su personaje más famoso. Los éxitos post-Chavo y la lucha por el personaje, el eterno Kiko. Tras su polémica salida de Televisa y de los programas de Chespirito, Carlos Villagrán se embarcó en su propia aventura, decidido a capitalizar la inmensa popularidad de su personaje. Su principal proyecto fue el programa A que Kiko, que se produjo en México y que, debido a la disputa legal por los derechos del nombre original, se vio forzado a cambiar la Q por la K. A que Kiko fue un intento de replicar la fórmula que lo hizo famoso, manteniendo la esencia del personaje de Kiko, aunque en un nuevo contexto y con otros actores de apoyo, entre ellos, el legendario Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón en El Chavo del Ocho y que también había tenido desacuerdos con Chespirito. El programa tuvo cierto éxito, especialmente en los mercados donde El Chavo del Ocho ya era un fenómeno. Villagrán demostró que su carisma como Kiko podía sostener un programa por sí solo, al menos por un tiempo. La audiencia lo siguió, deseosa de ver más de las ocurrencias del niño consentido. Sin embargo, el éxito de A que Kiko nunca alcanzó la magnitud ni la trascendencia cultural de El Chavo del Ocho. Carecía de la magia colectiva y la profundidad de los personajes secundarios que hacían del original un fenómeno global. La disputa legal y la separación del universo de Chespirito siempre pesaron sobre el proyecto. Más allá de la televisión, el verdadero nicho de éxito de Carlos Villagrán como Kiko fueron los circos. Durante décadas, Villagrán realizó extensas giras por toda América Latina, llevando el personaje a un contacto directo y personal con millones de niños y familias. En el circo, Kiko cobraba una nueva vida. Carlos Villagrán era un maestro del entretenimiento en vivo, y el formato circense le permitía una mayor libertad para interactuar con el público, improvisar y adaptar sus rutinas. Estas giras fueron increíblemente populares y le permitieron mantener una fuente constante de ingresos y, más importante aún, de conexión con su público. Para muchos, ver a Kiko en vivo en el circo fue una experiencia inolvidable. Su lucha por el personaje no fue solo legal, fue una lucha por su identidad artística. Kiko era su creación en la interpretación, y Villagrán defendió con vehemencia su derecho a seguir encarnándolo, a pesar de las trabas. Esta perseverancia le permitió seguir vigente y ser una figura querida en el continente por décadas, incluso cuando ya no aparecía en los programas originales. El encasillamiento, la sombra imborrable de Kiko. El mayor fracaso no intencional, al mismo tiempo, la bendición y maldición de la carrera de Carlos Villagrán, fue el encasillamiento absoluto en el personaje de Kiko.
El encasillamiento ocurre cuando un actor se vuelve tan sinónimo de un rol específico que le resulta extremadamente difícil ser aceptado o contratado para otros tipos de personajes. Para Villagrán, Kiko fue ese rol. Su interpretación fue tan potente, tan icónica y tan arraigada en la conciencia colectiva, que Carlos Villagrán y Kiko se volvieron prácticamente indistinguibles en la mente del público. Impacto en la carrera. Esta situación limitó drásticamente sus oportunidades para explorar su rango actoral. A pesar de que es un comediante talentoso, es muy probable que los productores y directores dudaran en ofrecerle roles que no fueran el niño consentido, por temor a que la audiencia solo viera a Kiko y no al nuevo personaje. Para un actor, la versatilidad es clave para una carrera longeva y diversa, y el encasillamiento la restringe severamente. La imposibilidad de salir de la sombra. A lo largo de los años, Villagrán fue, para el mundo, el que hace de Kiko. Incluso cuando se retiró o hizo otras apariciones, siempre se le preguntó por Kiko, se le pidió que hiciera la voz o los gestos del personaje. La sombra de Kiko era tan grande que nunca pudo realmente emerger como Carlos Villagrán, el actor versátil, sino como Carlos Villagrán, el intérprete de Kiko. Consecuencias personales. Este fenómeno puede ser frustrante para un artista que busca demostrar otras facetas de su talento. Aunque el éxito de Kiko le brindó fama y estabilidad económica, también pudo haber generado la sensación de que su carrera artística estaba definida por un solo papel, sin importar cuánto se esforzara en otros proyectos. La paradoja es que aquello que lo hizo grande, también lo limitó. A pesar de este encasillamiento, es un testimonio de la dedicación de Carlos Villagrán que abrazó a Kiko con todo su ser hasta el final. Reconoció que, si bien lo limitaba, también era la razón de su perdurable conexión con millones de personas que crecieron viéndolo y lo adoraron. Fracasos y desafíos profesionales, los esfuerzos más allá de la vecindad. Si bien el encasillamiento en Kiko puede verse como una limitación, los fracasos y desafíos profesionales de Carlos Villagrán se manifestaron principalmente en su intento de construir una carrera sólida y diversa más allá de ese personaje. La incapacidad de replicar el éxito masivo, como se mencionó, aunque que Kiko tuvo su momento, nunca logró la penetración cultural ni el impacto generacional de El Chavo del Ocho. Intentar recrear la magia de un elenco y una química tan únicos en un nuevo entorno resultó ser una tarea casi imposible. El éxito de Chespirito no era solo la suma de sus partes, sino una combinación particular que no se pudo replicar. Proyectos de menor alcance, fuera de que Kiko. La carrera televisiva de Carlos Villagrán no tuvo otros grandes éxitos que lo establecieran firmemente en la industria. Sus participaciones en otras producciones fueron esporádicas o de menor resonancia. Esto lo llevó a depender en gran medida de las giras de circo, que, aunque exitosas económicamente y populares entre el público, no brindaban el mismo prestigio o visibilidad que una carrera sostenida en televisión o cine. La batalla por los derechos del personaje. La larga y a veces acalorada disputa legal con Roberto Gómez Bolaños por los derechos de Kiko fue un desgaste considerable. No solo implicó costos legales y un ambiente de tensión, sino que también limitó su capacidad para comercializar el personaje de manera más amplia y global, como si lo hizo Televisa con el universo de Chespirito. Esta lucha fue un obstáculo constante en su camino independiente. El paso del tiempo. A medida que las décadas pasaban, el público infantil que lo había visto en El Chavo del Ocho creció. Las nuevas generaciones tenían acceso a una oferta de entretenimiento mucho más amplia. Si bien Kiko seguía siendo un ícono, el mantener la relevancia y la frescura del personaje sin nuevas producciones significativas se volvió un desafío. El retiro de Villagrán de los escenarios en 2013, aunque tuvo algunas apariciones posteriores, fue una señal de que el ciclo de Kiko llegaba a su fin. En retrospectiva, los fracasos de Carlos Villagrán no fueron por falta de talento o esfuerzo, sino más bien por la inevitable y abrumadora sombra de su propio éxito anterior y la complejidad de las relaciones profesionales en el mundo del entretenimiento. Su mayor desafío fue aprender a vivir con y capitalizar el fenómeno de Kiko, a la vez que intentaba forjar una identidad más allá de él. Comportamiento, carácter y personalidad, detrás de los cachetes inflados. Analizar el comportamiento, carácter y personalidad de Carlos Villagrán requiere distinguir entre el personaje y el actor, aunque en su caso, la línea a menudo se difuminaba debido al profundo encasillamiento. Del personaje, Kiko/Kiko. Como ya mencionamos, Kiko es un niño consentido, fanfarrón y orgulloso. Fanfarrón y presumido, siempre alardea de sus juguetes y de la supuesta superioridad de su madre.
Sus gestos y posturas reflejan una autopercepción inflada. Envidioso y egocéntrico, se irrita fácilmente cuando otros tienen algo que él no posee o cuando no es el centro de atención. Dame de ese, o quiero uno igual, eran frases recurrentes cuando el chavo o la chilindrina tenían algo. Comportamiento, carácter y personalidad, detrás de los cachetes inflados. Analizar el comportamiento, carácter y personalidad de Carlos Villagrán requiere distinguir entre el personaje y el actor, aunque en su caso, la línea a menudo se difuminaba debido al profundo encasillamiento. Del personaje, Kiko. Como ya mencionamos, Kiko es un niño consentido, fanfarrón y orgulloso. Fanfarrón y presumido, siempre alardea de sus juguetes y de la supuesta superioridad de su madre. Sus gestos y posturas reflejan un Villagrán ha mostrado a lo largo de su vida una personalidad con rasgos distintivos. Carismático y enérgico, es innegable que Carlos Villagrán posee un carisma natural. Su energía en el escenario, su capacidad para conectar con el público y su humor son evidentes en sus presentaciones. Esto se traduce en una personalidad extrovertida y vibrante. Apasionado y defensor de lo suyo, su prolongada lucha por los derechos del personaje de Kiko demuestra una profunda pasión por su trabajo y una firme convicción en lo que él consideraba justo. Esto revela un carácter combativo y persistente cuando siente que sus derechos o su legado están en juego. Sensible y nostálgico, con el paso de los años, especialmente después de las muertes de sus excompañeros de reparto, Villagrán ha mostrado un lado más sensible y nostálgico, recordando con cariño los momentos compartidos y lamentando los desencuentros. Esto sugiere una persona que valora los lazos afectivos, a pesar de las pasadas diferencias. Maduro y reflexivo, en la vejez en sus últimas décadas, y a medida que se acercaba al retiro, Villagrán pareció adoptar una postura más conciliadora y reflexiva sobre su carrera y las polémicas. Las viejas disputas parecían suavizarse con la perspectiva del tiempo y la experiencia. Ha hablado abiertamente sobre sus errores y aciertos, mostrando un grado de autoconocimiento. Asterisco empresarial y dedicado. La forma en que manejó su carrera post-chavo, especialmente en el ámbito circense, denota una mentalidad empresarial y una gran dedicación a su oficio. No se conformó con el éxito pasado, sino que buscó activamente nuevas plataformas para su personaje. En resumen, Carlos Villagrán es un actor que, en el fondo, siempre fue Kiko, no solo en su interpretación, sino en cómo ese personaje moldeó su vida pública. Sin embargo, su carácter personal se distingue por una mezcla de pasión, resiliencia y un innegable carisma que le permitió mantenerse vigente por más de medio siglo en el corazón de millones de fans. La trayectoria de Carlos Villagrán es un fascinante estudio de casos sobre la fama, el encasillamiento y el legado en el mundo del entretenimiento. Su vida y obra nos dejan varias reflexiones profundas. El poder de un personaje icónico, la figura de Kiko trasciende generaciones y fronteras. Carlos Villagrán no solo interpretó un personaje, le dio vida, lo hizo creíble, entrañable y universal. Este fenómeno demuestra el poder duradero de la televisión y la capacidad de un actor para inmortalizar una creación. Para millones, la infancia está intrínsecamente ligada a las ocurrencias de Kiko, y eso es un testimonio del impacto cultural de Villagrán. El arte de la conexión directa, si bien la televisión lo hizo famoso, fue en el circo donde Villagrán encontró una plataforma para una conexión más íntima y personal con su audiencia. Las giras de Kiko en circos por toda Latinoamérica no solo fueron un sustento económico, sino una forma de mantener vivo el personaje de una manera que la televisión no podía replicar constantemente. Esto subraya la importancia del contacto directo entre el artista y su público, algo cada vez más raro en la era digital. Las consecuencias del conflicto y la propiedad intelectual, la disputa con Chespirito por los derechos de Kiko es un recordatorio de las complejidades y, a menudo, amarguras que pueden surgir en las relaciones profesionales, especialmente cuando hay creatividad y dinero de por medio. Este caso se convirtió en un ejemplo clásico de la tensión entre el creador de un personaje y el intérprete que le da vida, y cómo las definiciones legales de la propiedad intelectual pueden moldear las carreras y los destinos. La resiliencia ante la adversidad. A pesar de los desafíos legales, el encasillamiento y los altibajos en su carrera, Carlos Villagrán mostró una notable resiliencia. Se negó a desaparecer y luchó por mantener vivo a su personaje, adaptándose y encontrando nuevas vías para seguir conectado con su audiencia. Su perseverancia es un testamento a su amor por su oficio y por la figura que construyó. Y así, tras este viaje por la vida de Carlos Villagrán, llegamos al final. Hemos desentrañado las capas que conformaron al hombre detrás de Kiko,
desde sus humildes inicios como fotógrafo, pasando por la explosión de popularidad que lo convirtió en un icono global, hasta las complejas batallas personales y profesionales que marcaron su trayectoria. Carlos Villagrán nos demostró que, a veces, la mayor bendición de un artista puede ser también su mayor desafío, la creación de un personaje tan querido y arraigado en el imaginario colectivo que se vuelve ineludible. Kiko no solo fue un papel, fue una extensión de Carlos, una voz que resonó en millones de hogares y una figura que, aún hoy, provoca risas y nostalgia. Su historia es un recordatorio de que el éxito es multifacético, que las disputas son parte del camino, y que el verdadero legado de un artista se mide no solo en premios o fama, sino en el cariño imborrable que deja en el corazón de su público. Esperamos que esta inmersión en la vida de Carlos Villagrán te haya ofrecido una perspectiva más completa y te haya permitido comprender mejor el impacto de un hombre y un personaje que, sin duda, ya tienen un lugar asegurado en la historia de la comedia latinoamericana.